Muy buenos días, hermanos en Jesucristo, nuestro Señor. Hoy, gracias a Dios que el Señor nos ha dado la luz del día. Gracias por el nuevo amanecer y gracias por la vida. En este día, miércoles 4 de noviembre, durante esta semana 31 del tiempo ordinario. Nos van quedando pues unos 2 domingos para prepararnos y clausurar este tiempo ordinario del ciclo A y prepararnos para recibir el tiempo del Adviento, iniciando el ciclo B. Hoy la Iglesia nos invita a tener esta memoria de la fiesta de San Carlos Borromeo, obispo. San Carlos Borromeo, como arzobispo de Milán, cumplió personalmente con lo que el reciente Concilio de Trento prescribía sobre los obispos. Trabajó en la reforma del clero mediante celebraciones de sínodos y fundación de seminarios. Quiso también renovar las costumbres cristianas mediante su visita pastorales, en las cuales daba un ejemplo universal de vida auténticamente evangélica. La lectura que corresponde hoy en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 12 al 18. Y el salmo responsorial es el Salmo 26. Y el Santo Evangelio es San Lucas 14, 25, 33. Queridos hermanos, vamos a prepararnos para la reflexión, meditación y contemplación de la lección divina. Vamos a iniciar con el canto Ven y sígueme, página 136. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor, guardaré mi huerta en tu senda, sembraré tu palabra en mi pueblo, y brotará y crecerá. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, Señor, me dices, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán, por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25-33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere antes que a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no cargue con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no puede acabarla. Todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O que rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, hemos escuchado pues las lecturas que corresponden hoy. Podríamos preguntarnos qué dice el texto, qué me dice el texto, a qué me está interpelando el texto. Señor Jesús, tú nos precedes con tus ejemplos y nos muestras la vida que brota de la abnegación y la muerte. Como San Pablo decimos: ninguna gloria es tu cruz. Concédenos seguirte incondicionalmente, sin claudicar ante la dificultad y la incomprensión. Hoy, hermanos, estamos siempre continuando esta carta de San Pablo a los Filipenses. Y en primer lugar nos dice esta carta de San Pablo a los Filipenses. O sea, en primer lugar dice que así pues, amados míos, ustedes que siempre me habéis obedecido, hacerlo también ahora que estoy ausente. Incluso dice Pablo con mayor empeño que si estuviera presente, y esforzados con santos temor en lograr vuestra salvación. ¿Qué Dios, quién más allá de vuestra buena disposición, realiza en ustedes el querer y el actuar? Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Esa es como la exhortación de Pablo a la comunidad de Filipo. Por eso Pablo dice también: sigan actuando su salvación. No basta haber creído, haber empezado bien. Para Pablo, a sus comunidades las exhorta siempre a crecer, a seguir trabajando, a madurar toda más en la fe. Las recomendaciones que da Pablo son bien sustanciosas. Y Pablo dice, número 1, háganlo todo sin protesta ni discusiones. Siempre irreprochable y límpidos, hijos de Dios, sin tacha, ya que en medio de una gente
torcida y depravada, los cristianos debemos, hermano, brillar como lumbrera del mundo, mostrando una razón para vivir. Pablo termina este texto, este pasaje, en una clave litúrgicamente que aproxima el culto a la vida. ¿Qué es el culto a la vida? La vida de fe de los filipenses es el sacrificio litúrgico. Y Pablo está dispuesto a derramar su propia sangre como libación sobre ese sacrificio y además con alegría. Hermanos, en medio de una gente torcida y depravada, nos dice Pablo que sigue sus propios criterios muy distintos de los de Cristo. Los cristianos debemos ser lumbreras del mundo entero. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha. O sea, la pureza más que todo, la mansedumbre. Buen programa de crecimiento en nuestra fe y de testimonio ante los demás. Cuando un cristiano tiene riqueza interior de la fe, es cuando da un testimonio creíble, sin necesidad de discurso. Un cristiano debe tener valentía, dice Pablo, para hacer ¿qué? Distinto, para ir contracorriente si hace falta, para seguir los caminos de ¿quién? De Dios, y no dejarse contaminar por la mentalidad del mundo. Necesitará esa valentía de la que habla también el Salmo. El Salmo nos ha dicho hoy a nosotros estas palabras: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Y sigue diciendo el salmista en el Salmo 26, lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver, dice el salmista, en esta misma vida, armarte de valor y fortaleza en el Señor. Confía. Por eso, cuando estamos hablando acerca de cómo un cristiano debe tener valentía para ser distinto, para ir contra toda corriente, si hace falta, para seguir los caminos de Dios, no dejarse contaminar por la mentalidad del mundo. Vivimos en un sistema, podríamos decir, clericalismo, o sea, lo que es parte del materialismo. Necesitará esa valentía de la que habla también el Salmo. Una de las cosas que podemos aportar, hermano, a este mundo, a esta sociedad nuestra, es la esperanza, mostrando una razón para vivir. Para Pablo, transmitir a su comunidad de Filipo la convicción de que vale la pena vivir los valores del Evangelio y los valores del reino, que todo lo que ha hecho vale la pena. Por eso Pablo dice, mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Más aún si hay que dar la propia vida, yo estoy alegre, dice Pablo, y me asocio a su alegría. Les pide a ellos lo mismo. Por su parte, estén alegres y asociados a la mía. Eso se llama, hermano, contagiar esperanza,
comunicar optimismo. Esa es nuestra misión hoy. Ante esta situación social que vivimos, de esta pandemia y de todas las situaciones sociales sobrenaturales que estamos viviendo, y debemos de cultivar, tener una cultura de la casa común. Un optimismo que solo puede venir ¿de dónde? De la fe, de la convicción de que es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Amados hermanos, Pablo pues también retoma la plegaria eucarística quinta vez. ¿Qué dice el texto de esta plegaria? Pide a Dios para los que van a comulgar, que se dejen llenar de ese espíritu. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad y de justicia, dice la plegaria, y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Es la consigna del apóstol Pablo, mostrando una razón para vivir. El evangelista San Lucas, en el capítulo que estamos llevando, un capítulo que está siempre, 14, 25, 33, nos dice lo siguiente. San Lucas pues nos invita también pues ver, o sea, este pasaje que es muy misionero y evangelizador. Jesús y Lucas más que todo va describiendo el tiempo de Jesús. Dice que cómo le seguía la gente. Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Palabras muy radicales para todos nosotros. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no puede ser discípulo mío. Si uno de ustedes piensa construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarlo. No sea que si pone los cimientos y no puede acabar, todos los que le vean se pongan a burlarse de él. Hermano, estas palabras pues nos deben de ayudar también. Después de abandonar la casa del fariseo Jesús, en la lectura de ayer, se encuentra con la muchedumbre cuando tiene lugar este paso. La enseñanza evangélica asume por lo general unos acentos más íntimos, en algunas ocasiones más radicales. Este es el caso de la lectura del Evangelio de hoy. En ella, como ya habíamos ocurrido con la bienaventuranza, confía Jesús a la muchedumbre el ideal evangélico, que si es acogido en su integridad, compromete, arrollar y desconcierta toda la vida. Renunciar a nuestros padres y nuestra madre, llevar la cruz e ir detrás de Jesús, renunciar a todos los bienes que poseemos. Son algunas de estas exigencias que nos pide por medio del texto de San Lucas, que no dejan lugar a ninguna duda. Al contrario, con su valor paradójico, chocan con nuestra sensibilidad y nos hace escandalizarnos,
Proceder así sería una manera más o menos elegante de sustentarnos a la invitación de Jesús. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que nos viene en gana. Por eso la palabra de Dios, pues que San Lucas nos dice hoy en el Evangelio, ¿cuál es el seguimiento de Cristo? El seguimiento de Jesús no va a ser fácil, queridos hermanos. Es igual como la comparación de los dos caminos, camino estrecho y el camino angosto. Mucha gente busca el camino ancho, porque hay de todo. El estrecho es más difícil porque hay más compromiso. Podemos explicarnos en parte lo que él lamenta ayer, que algunos no aceptan la invitación del banquete de su reino, porque es exigente y no se trata solo de sentarse a la mesa. Amados hermanos, hoy nos dice que para ser discípulo suyo hay que posponer al padre y a la madre, a la familia, e incluso dice a sí mismo que hay que estar dispuesto a llevar la cruz detrás de él. Debemos preguntarnos, ¿realmente llevamos la cruz en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia? Pone Jesús dos ejemplos de personas que hacen cálculo porque son sabias y buscan los medios para conseguir lo que vale la pena. Uno que ajusta presupuesto para ver si puede construir la torre que quiere. Otro que hace números para averiguar si tiene suficientes soldados y armas para la batalla que prepara. Así deberían ser de espabilados los que quieren conseguir la salvación. Hermano, seguir a Jesús es algo serio. Oigan bien, seguir a Jesús es algo serio. No solamente decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo participo en las celebraciones, es muy bueno, muy positivo, pero seguir a Jesús es algo serio, es radical. Comporta renunciar y cargar con la cruz cada día y posponer a los otros valores que también no son muy queridos. Hermano, si se tratara de hacer una selección en las páginas del Evangelio y construir un cristianismo a su medida, a la carta, entonces sí que podríamos prepararnos un camino fácil, consolador. Pero el estilo de vida de Jesús es exigente y radical. Hay que aceptarlo por completo. O sea, la fe en Cristo abarca toda nuestra vida. Interroguémonos, hermanos. ¿Hemos hecho bien los cálculos sobre lo que nos conviene hacer para conseguir la vida eterna? ¿A qué estamos dispuestos nosotros a renunciar? O sea, por eso nos dice claramente el Señor, hemos hecho bien los cálculos sobre qué nos conviene hacer para conseguir la vida eterna. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para ser discípulos de Jesús? Y asegurarnos si los valores del reino, del Evangelio, y estos valores definitivos, somos inteligentes al ser bien los números y los presupuestos, y nos exponemos a gastar nuestra energía en la dirección que no nos va a llevar a la felicidad, para las cosas de este mundo,
solemos ser como los mismos seguidores de Jesús. Por eso Jesús también nos sentamos a hacer números en las casas, en las cosas del Espíritu. Jesús, para llevar a cabo su misión salvadora de la humanidad, renunció, dice, a todo, incluso su vida. Vemos pues ahí, por eso fue constituido Señor y Salvador de toda, o sea, de todos, y nos dice que también nosotros debemos saber llevar la cruz de cada día para hacer el bien común, Él y con Él. Debemos reflexionar y preguntarnos en esta reflexión: el amor al prójimo evidencia el espíritu del resucitado en la comunidad de creyentes, y seguimos a Jesús con signos correctamente, o sea, signos concretos de solidaridad hacia los que nos rodean. Queridos hermanos, también en este día que estamos, pues también estamos recordando la vida pues, de este santo, San Carlos Borromeo. Es un santo pues muy importante, o sea, al conmemorar su vida. Murió el 3 de noviembre y su fiesta se celebra el 4 mismo. Nace en Arona, en Lombardia, Italia, en el año 1538. En el seno de una familia noble y piadosa, abrazó la vida eclesiástica desde muy joven. Terminado los estudios en Pavia, su tío materno era el Papa Pío IV. Lo llamó a Roma y lo creó cardenal, haciéndolo secretario de Estado. En la medida que le fue posible, impulsó la culminación del Concilio de Trento y la puesta en práctica de sus decretos. Elegido arzobispo de Milán en 1565, fue un verdadero pastor de alma. Realizó una gran obra legislativa, organizativa, pastoral, litúrgica y devocional. Recorrió muchas veces la diócesis entera. Convocó sínodo, decretó muchas disposiciones orientadas a la formación del clero, a la reforma de costumbre para actuar así las ordenaciones pastorales del Concilio de Trento. Fundó seminarios, edificó hospitales, utilizó la riqueza de su familia en favor de los pobres. Murió en Milán el 3 de noviembre de 1584. Señor, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar, transformada en imagen de Cristo, pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, el que vive y reina, porque Él reinó para siempre. La lectura de San Pablo, que nos habla pues en la carta a los Filipenses, está pues estas palabras que Él nos puede ayudar. Y dice Pablo que del corazón brota algunas recomendaciones paternas dirigidas a los cristianos de la comunidad de Filipo. Pero a cada una de ellas le corresponde su motivación, precisión concreta. En primer lugar, hermanos, los cristianos deben dedicarse ¿a qué? Dedicarse con santos temor a obtener su salvación. En el versículo 12 nos dice eso. Al mismo tiempo, sin embargo, deben recordar que solo Dios puede suscitar en ellos la capacidad de vivir de un modo conforme a su voluntad.
En segundo lugar, los cristianos deben brillar con lumbreras en medio del mundo. Nosotros pues necesitamos ser esa lumbrera hoy, ser luz en medio del mundo. No para presumir ante los otros, sino únicamente con la finalidad de mantener ¿qué? La firmeza de la palabra de vida. Y en tercer lugar, los cristianos contribuyen a hacer crecer la alegría del apóstol en la medida en que se dispone a ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios y no por una mera gratificación personal, sino para asimilar a Cristo Jesús, disponerse a la comunión con el Padre. Hermano, de este modo la exhortación apostólica se arraiga en el misterio de Cristo y de la salvación, anunciada y realizada por Él, y al mismo tiempo se traduce en la línea de ortopraxis cristiana, las cuales valen no solo para los destinatarios de la carta, sino también para nosotros, a quienes llegan aquí y ahora. Y ahora el alegre mensaje de salvación. San Lucas, evangelista, que es parte también en esta lectura, ¿verdad? Hoy Lucas nos habla en el capítulo 14, verso 25-33, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz viene detrás de mí. Por eso, si uno de ustedes piensa en construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, ver si tiene para acabarlo. Pero cuando dice Jesús, el que no cargue su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo. Por eso es de mucha importancia esta carta para los filipenses. El evangelio que nosotros podemos y hemos escuchado, pues el evangelio de hoy, San Lucas 14, 25-33. Pero la disposición de este pasaje evangélico es muy simple. Contiene dos parábolas presididas, seguidas por dos invitaciones a la renuncia. En ambas parábolas se ilustra la necesidad de reflexionar antes de emprender una empresa, calculando bien las posibilidades de llevar al puerto. Es menester evitar toda ligereza y los temores. Una vez que se ha tomado una decisión, es preciso proceder con la más absoluta felicidad. Un fracaso debido a la indecisión de la nostalgia sería imperdonable. Hermano, incluso el seguir a Jesús por el camino que le está llevando decididamente a Jerusalén, hacia el Calvario. Es una empresa bastante arraigada en la que es necesario comprometerse toda la vida. Queridos hermanos, en la verdad de esta reflexión se injertan las invitación inicial y el final de este pasaje, que contiene una de las exigencias, ¿verdad?, que nos dice hoy Jesús, ¿verdad? Por eso dice que en la verdad de esta reflexión se injerta
la invitación inicial. Renunciar, hermano, a nuestros padres, nuestra madre, llevar la cruz e ir detrás de Jesús. Renunciar a todos los bienes que poseemos. Pero también llevar la cruz e ir detrás de Él. Renunciar a todos los bienes que poseemos. Son algunas exigencias que Jesús nos pide, que no dejan lugar a ninguna duda. Al contrario, con su valor paradójico, chocan con nuestra sensibilidad y nos hace escandalizarnos. Proceder así sería una manera más o menos elegante de sustraernos ¿a qué? A la invitación de Jesús para seguir haciendo lo que nos viene en gana. La meditación, hoy nos encontramos frente a una de las palabras duras. Por eso, al hablar sobre estas palabras duras de Jesús, de las que se desprende con un término extremadamente claro, radicalismo evangélico, del que hemos hablado en esta lección divina. Con todo este radicalismo, a no ser considerado de un modo genérico, y muchos menos. Pero también procede así sería una manera más o menos elegante de sustraer a la invitación de Jesús para seguir haciendo lo que nos viene en gana. Meditemos, hermano, nos encontramos frente a una de las palabras duras de Jesús, de las que se desprenden con unos términos extremadamente claros del radicalismo evangélico, del que hemos hablado con una lección. Con todo este radicalismo nos ha de ser considerado de un modo genérico. Con todo este radicalismo no ha de ser considerado de un modo genérico y mucho menos de un modo irracional. La primera, en efecto, la invitación de Jesús implica algunas decisiones que dejan aparecer las grandes motivaciones. También hoy nos encontramos frente a una de las palabras de Jesús. Y esas palabras pues nos invita también a nosotros. Por eso en efecto la invitación de Jesús implica algunas decisiones que dejan aparecer las grandes motivaciones del radicalismo evangélico, cuando lo situamos en el contexto general de Evangelii Nuntiandi. Hermanos y hermanas, la primera de estas de tu decisión recae sobre la persona misma de Jesús. Si alguno quiere venir conmigo, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no puede ser discípulo mío. Si alguno quiere venir conmigo, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no puede ser discípulo mío. Está claro, por tanto, que la renuncia a los bienes y a las personas en que acompañamos a ellos. Por eso nos dice pues el texto y nos dice la vivencia de los apóstoles. Esta decisión es que recae sobre la persona misma. Si alguien quiere venir conmigo, el que no cargue con su cruz. Por tanto, que la renuncia a los bienes y a la persona no es un fin de sí mismo. Un fin de sí mismo puede llegar sin haber padecido mucho y recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios, habiendo presidido mucho. O sea, como dice el texto, esas palabras
porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría del misterio de Cristo, porque todos son como disposición para venir a llevar a María, para llevar a las mujeres que estuvieron en el momento de su pasión. Por eso la acción repite con frecuencia y vive hoy la palabra. Queridos hermanos, la acción que nos presenta hoy el texto, hay una parte que dice: deben brillar con lumbrera en medio de un mundo, con firmeza, la paz, la palabra, más que todo. Tenemos que tener una edificación espiritual en cada Eucaristía, en cada reunión. También podríamos decir en esta lectura espiritual: Señor, tuya, y pongo en el seno de la Santísima Trinidad mi voluntad, mi corazón, mi cuerpo, mi pensamiento, para que sean consumidos por la llama del amor divino. Señor Jesús los abandonó a ti para que en mí se produzca el vacío y en él pueda depositar tu pensamiento, tu corazón, tu voluntad. Queridos hermanos, tú y yo y tú en mí, más aún que yo en ti. Yo estoy en ti para morir ahí. También debemos decirle al Señor, tengo la impresión de que mis pobres deben ser un incinerado por el poder, por la fuerza, por el ardor de tu. Por eso dice las palabras del Evangelio de Mateo hoy, que dirá esas palabras. Vamos pues al Señor. ¿Verdad? Es terrible dejarte revivir en nosotros. Es terrible estar en unión contigo porque nos amas con un amor que parece aniquilarlos, porque sufren con su sufrimiento que destruiría. Por eso el sufrimiento que destruirá en virtud de su violencia. Quisiera perderme en ti, guardar silencio y gozar de mi transformación. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado pues la palabra de Dios y vamos a responder a la reflexión de la lección divina. Debemos preguntarnos: ¿el amor al prójimo evidencia el espíritu renovado? Pidámosle pues al Señor. Por eso podríamos preguntarnos: ¿el amor al prójimo evidencia el espíritu resucitado en la comunión del creyente? Seguimos a Jesús con signos concretos. Seguimos a Jesús con signos concretos de solidaridad hacia los que nos presiden. Oremos. Oh Dios Jesús, queremos seguirte para encontrarnos muchas dificultades. Concédenos la luz para que el Señor pues siempre nos bendiga. Oh buen Jesús, queremos seguirte y encontrarnos y conceder la lucidez necesaria para seguir aceptando nuestras. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, también te pedimos que nos dé a nosotros pues ese pan
de cada día, la palabra y el Evangelio, la Eucaristía. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Vamos a terminar con el canto Nueva Generación. Y esperamos pues que esta reflexión nos ayude a nosotros también. Nos ayude a crecer más en el amor, en la atención con los demás. ¿Verdad? Pasen muy buen día pues a todos, a mi hermano, todos ellos. Pidámosle pues al Señor. La bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, permanezca para siempre. Canto final, Nueva Generación. Su párroco les saluda a ustedes, Padre Joaquín Alonso Álvarez, cura párroco de la parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos.